Bien, estamos con Eugenio Martínez, periodista del Universal, experto en todo lo que es la fuente electoral, análisis de encuestas y demás. Cosas que para algunos resultan sumamente duras de manejar, ¿no? Eugenio, se habla de que hay una tendencia más o menos compartida que reflejan las encuestas de las diferentes firmas encuestadoras, de que el venezolano estaría escéptico ante la situación de crisis que estamos viviendo. Hay quien te sale por ahí y te dice, no, no hay crisis, ¿cuál crisis? Pero en realidad hay escepticismo. ¿Cómo se mide eso? ¿Realmente cuáles son las variables que se toman en cuenta? ¿Eso significa, de alguna manera, resignación? ¿Significa desesperanza? ¿Qué? Bueno, gracias por la invitación. Inicialmente creo que hay que comenzar diciendo que estamos viendo unos números de opinión pública que son muy similares a los del año 2003. En líneas generales, el gobierno nacional no tenía una valoración tan mala en los últimos 11 años. Y esto solamente es comparable a los meses previos al referendo revocatorio, antes que el presidente Chávez creara las primeras misiones sociales. Al día de hoy, la última encuesta de Data-Análisis nos dice que el 81% de los venezolanos está viendo de forma negativa la situación del país. Y aquí hay más que con el dato puntual del mes de octubre, porque esto es bastante fluctuante, vemos una tendencia creciente a valorar negativamente al país. Por ejemplo, a principios del año 2012, apenas 38% de los venezolanos decía que la situación del país era negativa. Así que hemos visto un crecimiento de casi 50 puntos porcentuales en esta percepción negativa, que como digo es muy similar a lo que se vivió en el año 2003, antes de que el presidente creara las misiones sociales. ¿Y por qué los venezolanos vemos mal en líneas generales el país? ¿Y por qué se está valorando no de forma positiva al presidente de la República? El tema económico, sin duda alguna, que fue la gran base electoral del presidente Hugo Chávez y que con éxito replican otros presidentes de la región. Por ejemplo, la reelección de Evo Morales en Bolivia está amparada en un éxito económico importante, así como en su momento los buenos números de Chávez estaban amparados en un muy buen manejo económico. En el caso de la situación económica en Venezuela, casi 8 de cada 10 venezolanos también están viendo de forma negativa o en algún grado de forma negativa lo que es el entorno económico, el día a día. Y hemos visto que hasta el año 2012 los venezolanos identificaban a la inseguridad como el principal problema país. Y la inseguridad tiene múltiples responsables, puede ser el presidente, pero también el ministro de turno, el alcalde, el gobernador. Ahora el principal problema del país para los venezolanos termina siendo un tema económico, desabastecimiento, escasez, inflación, y ahí hay un responsable un poco más claro, que es el Ejecutivo Nacional. Eso significa que estamos asistiendo a una especie de despolarización, es decir, del tema político se está pasando al tema económico como la principal preocupación del común de la gente. Bueno, estamos viendo que el segmento de los independientes, cuando hablamos de autodefinición política, ha vuelto a crecer. Sin embargo, al día de hoy, y por primera vez en casi 11 años, quienes se autodefinen como opositores, sin necesidad de identificarse con los partidos de oposición, porque es otra variable, terminan siendo mayoría o terminan siendo más que los que se dicen independientes o los que se dicen oficialistas como tal. Pero sin embargo, esas mismas encuestas dicen que esta valoración negativa del gobierno o crecientemente menos favorable, no se está necesariamente orientando hacia un apoyo a la oposición. Bueno, vamos a verlo de esta manera. Al día de hoy, cuando hablamos de simpatía, identificación partidista como tal, 51% de los venezolanos dicen que no quieren saber absolutamente nada, que no se identifican ni con el PSUV ni con los distintos partidos que integran a la MUD. 21% se identifican con todos los partidos de la oposición, si los agrupamos, y 17% con el PSUV. Efectivamente hay una tendencia a ir hacia el centro. Ahora, hay muchos estudios, el mito de la radicalización, por ejemplo, en donde dice que un país, el 80% de las personas pueden estar en el centro. Sin embargo, los que terminan llevando la voz cantante generalmente son los extremistas. Los extremos, los radicales, aunque sean la menor porción. Aquí lo que se trata es que las personas que están en el centro puedan de alguna u otra manera poder bloquear a los radicales de ambos bandos. ¿Qué es lo que refleja ese centro? Es decir, ¿qué es lo que está pensando ese centro?
Es complicado, pero vamos a decir que no hay diferencias significativas entre si son hombres y mujeres, está bastante equilibrado. Entre los que se dicen independientes, 28% son hombres, 29% son mujeres. En lo que sí está muy claro es en el rango etario, en los grupos de edades. La mayoría de los independientes se ubican entre los 18 y los 29 años, que es tal vez en donde hay un rechazo más amplio hacia o menos identificación partidista como tal. Y en cuanto a las clases sociales, si lo vemos por estrato socioeconómico, vemos que solamente independientes, por ejemplo, en la clase E, 3 de cada 10 personas se dicen independientes, que es tal vez muy llamativo en la medida que la clase E debería ser la que esté más politizada en la medida de las ayudas sociales que recibe. Y aquí hay una tendencia a venirse hacia el centro y no identificarse abiertamente con alguno de los dos bloques. Quiere decir entonces que tampoco podemos identificar o equiparar ese tema del escepticismo con la ausencia de preferencias políticas en un momento determinado. Lo que pasa es que estamos en una situación emocional muy similar a la década finales de la década de los 80, principios de la década de los 90. Hay algunos estudios donde se mide los sentimientos que tienen los venezolanos. Y en este momento el sentimiento desafortunadamente es de desesperanza, de tristeza, hay poca confianza en el futuro. Y en líneas generales, estos sentimientos no se habían manifestado de una forma tan importante en los últimos años. Esto es más similar a lo que vivimos a finales de los 80 y principios de los 90, que el boom que tuvimos en cuanto a perspectivas de futuro, el año que viene va a ser mejor, que vimos en la última década. Ahora, muchas veces hemos tenido oportunidades en que hay, digamos, incertidumbre con relación al futuro, pero sin embargo no hay un marcado escepticismo. ¿No será un poco por la frustración con respecto a las dos opciones políticas que tenemos por delante, gobierno y oposición? Opciones políticas y quienes deben dirimir los problemas entre las opciones políticas. Hay un reciente estudio de percepciones del sistema electoral que coordina el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, en donde se dice que 69% de los venezolanos confían en que el voto es el mecanismo para resolver las diferencias de poder en el país. Es un dato que puede verse desde un punto de vista muy positivo. Sin embargo, no puede olvidarse que en esa misma pregunta 3 de cada 10 venezolanos ya empiezan a suponer que el voto no es la herramienta para resolver los problemas del país. Hay una alerta importante. Así es. Ya no es un tema solamente de las opciones políticas, sino de quien administra las diferencias y cómo resolver las diferencias entre los bloques. Muchas gracias, Eugenio. Interesantísimo toda tu reflexión acerca de este tema tan importante. Eugenio Martínez, que es periodista del Universal y como les decía anteriormente, como ustedes ven, han podido apreciar, pues es un experto en el tema de análisis de encuestas.